hemos decidido levantar distintas acciones para evitar que se cristalice un nuevo golpe a los hogares ecuatorianos cuando se anuncia el incremento en el precio de la gasolina, que significaría el hecho de elevar el alto costo de vida en contra de los trabajadores y los pueblos. En estos momentos estamos desarrollando distintas acciones en las diferentes provincias del país, en ciudades y provincias como en el caso de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Azuay, Cañar, Santo Domingo, así como también en provincias como Pastaza, Napo, Morona, al igual que lo hicimos el día de ayer. Estas expresiones de lucha de los distintos sectores sociales tienen como objetivo unificar la lucha de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Es un llamado al movimiento indígena, a la clase obrera, a defender los intereses de los 18 millones de ecuatorianos. Hoy es el incremento en el precio de la gasolina. Mañana se pretende incrementar el precio del gas, así como también el precio del diésel. Así como han anunciado el hecho de cumplir en esta parte los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en los próximos días estará estableciéndose una nueva reforma tributaria. Se plantea la entrega de las empresas estatales a manos privadas. Se requiere en estos momentos entonces votar abajo estas pretensiones del mandato del Fondo Monetario Internacional y por otro lado tomar medidas que garanticen la vida de los ecuatorianos. No puede ser posible que mientras el presidente y su esposa viajan a Estados Unidos para que dé a luz, ocurre que la gente no tiene ni siquiera paracetamol en los hospitales. No puede ser posible que mientras las 25 principales empresas han ganado más de 2.000 millones de dólares de utilidades en el año 2023, los ingresos de las familias ecuatorianas hoy no alcancen ni siquiera los $300 mensuales. Ante estos hechos es indispensable entonces la unidad, la organización y la resistencia del pueblo ecuatoriano que se está gestando en medio del accionar de la lucha por mejores condiciones de vida. ¿Una marcha nacional, provincial, irían en la nacional? ¿Cuándo? ¿Hay agenda? ¿Cuál es? Ha sido una jornada nacional de plantones, de mitines y que van a continuar por medio de las acciones unitarias. Las organizaciones de los trabajadores han señalado que en las próximas horas se pronunciarán frente a estos anuncios del gobierno nacional de incrementar el precio en la gasolina. Es decir, la unidad del Frente Popular, del Frente Unitario, del movimiento indígena, va a derrotar las pretensiones neoliberales del gobierno de implementar una política a fondo monetarista en contra de la economía de los hogares ecuatorianos. Noboa le dijo al pueblo ecuatoriano que con el incremento del IVA se iba a acabar la inseguridad. Nos dijo que los destinos de esos recursos iban a resolver estos problemas que aquejan y que preocupan al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, con el incremento del IVA 15%, se han incrementado las muertes, se han incrementado los sicariatos, al igual que también las extorsiones, y por otro lado también se han incrementado el tema de las vacunas. Es decir, mientras nos decían que los recursos con los cuales se aplicaba el tema del IVA iba a resolver la inseguridad, ha resultado todo lo contrario. Para resolver la inseguridad, para resolver los problemas que hoy atravesamos, es necesario que el gobierno nacional destine los recursos que se requieren para el sistema de salud, para el sistema educativo, para mejorar esa infraestructura y para la generación de empleo. Obviamente al gobierno no le interesa lo que pasa con el pueblo ecuatoriano. Al gobierno lo único que le interesa
es garantizar los negocios de la corporación Novoa, del grupo Novis, así como también le interesa cuidar los negocios de la esposa del presidente. Mientras la gente se muere de hambre, evidentemente que aquí hay un pueblo que se levanta, que resiste y va a seguir luchando para botar abajo las medidas económicas. Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular. Bien, estas son las expresiones. Tenemos para Jorge Escala, candidato presidencial por el Partido Unión Popular. De manera consecuente, militante, estamos respaldando las acciones de protesta que está desarrollando a lo largo y ancho del país las organizaciones sociales y populares, el pueblo organizados en las plazas y calles del Ecuador. Ya durante 2 días, ayer y hoy, le han dicho a Novoa que están decididos a enfrentar su política neoliberal que golpea la economía de los pobres, para condenar a un gobierno títere del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ordena y Novoa cumple, de tal manera que el incremento del precio de la gasolina es una medida altamente inflacionaria que empobrece a los hogares ecuatorianos, que se suma ya a los golpes que ha recibido la inmensa mayoría de trabajadores y pueblos en general, con el incremento del IVA, con el aumento permanente y cada mes de las planillas de energía, que amenazan también con incrementar el precio de los pasajes, que ya no hay salarios que alcanza versus despidos permanentes. Cada mes se despide a 117 trabajadores que tienen empleo seguro y los lanzan a la desocupación. Más este golpe ordenado por el Fondo Monetario Internacional ha merecido la respuesta organizada de nuestro pueblo. Y el 4 de julio, que ha planteado la Unión Nacional de Educadores una importante movilización para exigir el presupuesto que reclama la educación pública, el reintegro de más de 300.000 niños que están al margen del sistema educativo y que hoy son reclutados por las bandas delincuenciales. Volveremos a las calles para continuar la lucha y la protesta en rechazo a este gobierno antipopular. ¿Qué sectores nomás se encuentran en este momento aquí? Bueno, aquí estamos los maestros, la juventud, aglutinados en la FESE, en la FEUE, los barrios populares, los artistas populares, están también los trabajadores, están también los barrios, los jubilados, los defensores del derecho de la seguridad social, que hoy está siendo asfixiada para buscar su privatización. En definitiva, es la hora de la unidad de los de abajo del pueblo para combatir ahora a Novoa y para conquistar el gobierno patriótico y popular en el 2025. ¿El gobierno, las diferentes dirigentes no han llamado a conversar, a dialogar? No, solamente se reúne con su grupo de poder económico a quienes les ha dado grandes beneficios. Por ejemplo, la exoneración del pago de impuestos de tributo de más de 3.000 millones de dólares. Eso es mucho más de lo que está pretendiendo vender como idea en la eliminación de los subsidios. De tal manera que sí hay medidas soberanas, patrióticas que se pueden adoptar para resolver las necesidades y las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Bueno, un gobierno que no dialoga con la juventud, con los trabajadores, con los pueblos del Ecuador, es difícil que pueda hacer un llamado a dialogar para dejar sin efecto esta medida, más aún si ya ha firmado, se ha entregado de cuerpo entero al Fondo Monetario Internacional. No tiene que proponerle sino mayor mentira a la población. Daniela Martillo, presidenta del FUT Guayas y de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas. La clase trabajadora aquí presente en esta jornada que inician las movilizaciones para hacerle frente a toda la política neoliberal fondomonetarista del presidente Novoa. Los trabajadores hemos constatado en carne propia lo que ha sido la elevación de los precios tanto de la canasta básica familiar como la elevación del IVA. Somos los más afectados producto de la inseguridad,
somos los que más hemos sufrido desde que se ha iniciado este gobierno. A inicio del año nos indicaron que solamente teníamos $10 para subirle al salario básico unificado, que teníamos que arrimar el hombro. Mas, sin embargo, desde esa fecha hasta hace 5 días, el precio de la canasta básica ha subido alrededor de $25 a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? De que aquí no hay un control de precios, aquí no se genera una política de Estado que esté a favor del pueblo ecuatoriano y peor de los trabajadores. 117 trabajadores son despedidos diariamente. Trabajadores que han estado de manera formal y hoy son producto de la informalidad. No podemos nosotros permitir ni creer que el presidente Noboa va a venir a darnos una estabilidad, sabiendo que dentro de las pretensiones del Fondo Monetario Internacional está nuevamente insertar la flexibilización laboral. En la consulta popular, él perdió en la pregunta la flexibilización laboral, mas sin embargo nos pretenden imponer, mediante acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos, reformas al Código de Trabajo, inconstitucionales, y también rechazamos las pretensiones de la ministra de Trabajo, quien hace años, en el 2006, mediante una demanda, se hizo acreedora a un contrato colectivo cuando ella también era de los SEC. Entonces, ¿con qué calidad moral pretenden hoy decir de que los contratos colectivos deben ser revisados y deben ser derogados? Nosotros, los trabajadores, hacemos un llamado a nuestro derecho constitucional, a la resistencia y a todas estas políticas que hoy nos pretenden implantar. Nosotros no vamos a permitir ni vamos a dialogar con un gobierno que hoy pretenden memarnos nuestros derechos que han sido conquistados durante años producto de las luchas en las calles.